Bienvenidos a la clase de geometría. Vamos a hablar sobre los polígonos. Un polígono es una figura plana, cerrada, determinada por la unión de dos segmentos que solamente se intersecan en sus extremos. Los polígonos representan las siguientes características. No tienen segmentos colineales, es decir, que dos segmentos estén sobre la misma recta. Un ejemplo claro es esta figura que tengo aquí, que no es un polígono. ¿Por qué? Porque el primer caso me dice que tiene segmentos colineales, es decir, que dos segmentos estén sobre la misma recta. Y podemos evidenciar que el segmento de E y de B están sobre la misma recta. Entonces, como están sobre la misma recta, porque se encuentran tres letras sobre la misma recta, quiere decir que este no es un polígono. Si dos segmentos se intersecan únicamente en un punto. Por ejemplo, tenemos esta figura de aquí. Aquí solamente, si ponemos un punto aquí, solamente se intersecan este segmento GA y este segmento GF. Como en este caso se intersecan varios segmentos en un punto, por ejemplo, aquí se interseca el segmento FD con CD, pero también se intersecan el segmento BD con DE. Entonces, cuando dos segmentos se intersecan únicamente en el punto, puedo decir que es un polígono. Cada extremo de un segmento es extremo de un solo dos segmentos. Por ejemplo, este extremo que está aquí solamente pertenece a los extremos de solamente dos segmentos. Solamente el segmento de este aquí y el segmento con este aquí. Caso contrario de este segmento aquí, que se intersecan cuatro segmentos y el polígono solamente me permite que se intersequen dos segmentos. Entonces vamos a verificar. Los puntos de intersección de los segmentos de un polígono son los vértices y los segmentos se denominan lados. Cada polígono se nombra con la palabra polígono seguida con los nombres de los vértices. Por ejemplo, si yo tengo el polígono que se me representa aquí, tengo un polígono A, B, C, D, E. Entonces, yo puedo evidenciar que tengo un polígono que tiene, en este caso, tiene 5 vértices. Pero ahora en este ejemplo que yo tengo aquí, vamos a identificar cómo se llama este polígono, cuáles son los vértices y cuáles son los lados o segmentos que tiene este polígono. Entonces vamos a ver este ejemplo. Identificamos los vértices y los lados del polígono en la figura 3. Los vértices A, B, C, D, E, F, G. Miren que mencionamos todas las letras que tiene este polígono A, B, C, D, E, F, G. Estos son los vértices. Los vértices también se podría decir que son las punticas que tiene cada polígono. Y ahí se ubican solamente letras mayúsculas. Entonces para identificar, entonces de esa manera puedo identificar los vértices. ¿Cómo se identifica o cómo se nombra un polígono? Solamente basta con escribir el polígono se nombra y escribo todas las letras que tiene el polígono. Como este polígono tiene hasta la letra G, entonces yo voy a escribir A, B, C, D, E, F, G. Entonces, en este caso, este polígono tiene, se nombra de esta manera. Ingresamos todas las letras que me ponen en el polígono. Y por último, es cómo identificar los lados. Pues los lados se identifican uniendo las letras que están seguidas. Por ejemplo, este es el lado AB y se le coloca una barra en la parte de arriba. Esta barra tiene un significado en geometría que significa segmento. Entonces, este sería el segmento AB o el lado AB, el lado BC, el lado CD, el lado DE, el lado EF y el lado FG y el lado GA. Entonces, así yo puedo identificar todos los lados de un segmento, solamente identificando las letras que están seguidas. Pero también lo puedo hacer del lado contrario. Si yo comienzo desde aquí, desde CB,
BA, AG, GF, FE, ED y DC, también puedo sacar los lados de eso. Lo ideal es que cuando se trabajen con los lados, cuando se trabajen con los vértices y cuando se nombren los polígonos, se trabajen con letras mayúsculas para así poder identificar un polígono. Para la explicación de esa clase vamos a trabajar con un software llamado GeoGebra. Entonces vamos a dibujar polígonos, vamos a colocarle los nombres, vamos a sacarle los vértices y vamos a también a sacarle cómo se llama. Entonces en esta parte de aquí, si vamos a trabajar con GeoGebra, podemos identificar en la parte de donde dice polígono regular. Vamos a trabajar con esta opción o podemos trabajar con este polígono, pero vamos a indicar primero que sea un polígono regular. Entonces yo selecciono la opción y dibujo un segmento desde A hasta B, y él me va a pedir de cuánto es el polígono que quiero dibujar. Entonces si yo le coloco un 5 aquí, él me va a dibujar un polígono de esta manera. Si yo lo pongo aquí, me dibuja un cuadrado. Entonces voy a poner en esta por aquí, si me queda una figura arriba de la otra, cojo la opción mover, dibujo y lo muevo por acá, y esto lo muevo así, ¿vale? Entonces aquí tengo dos polígonos. Entonces vamos a identificar cómo se llama este polígono. Este polígono es un cuadrado. Entonces lo primero que yo debo hacer es escribir cómo se llama. Si yo escribo cómo se llama este polígono, entonces escribo el polígono este se llama, tengo las letras G, H y F. Entonces yo voy a escribir las letras de esa manera, pero las debo escribir en mayúsculas. Entonces escribo la letra G en mayúscula, H, I y F. En cualquier orden lo puedo escribir después que esté seguida una de la otra. Puedo poner G, F y H. Entonces coloco aquí polígono o GHIF. Ya yo identifiqué cómo se llama. Ahora procedemos a sacar los vértices. Entonces los vértices yo puedo sacar que son el vértice G, el vértice F, el vértice H y el vértice I. Ya estos son los vértices. Ahora por último debo sacar los lados o segmentos de este polígono. Entonces tengo el segmento GF, escribo aquí GF y le coloco una rayita en la parte de arriba. Tengo el segmento FI, tengo el segmento IH, y tengo el segmento HG. Entonces de esa manera ya saqué, estos son los vértices, estos son los, disculpen, estos son los lados, estos son los vértices y este es el nombre del polígono. Entonces usted como actividad debe ir trabajando y colocarle el nombre de este polígono, debe sacar los vértices de este polígono y debe sacar los lados de este polígono o segmentos. ¿Okay?